Ser Podcast. En la cadena SER, hora 25. Aimar Bretos. A falta de que mañana lo publique el Boletín Oficial del Estado, Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, ha oficializado esta tarde la salida de Pablo Iglesias. Deseo en primer lugar agradecer el trabajo del vicepresidente segundo saliente. Tengo que decir que desde las diferentes visiones que nuestros partidos políticos y nuestras propuestas representan, el Gobierno de coalición siempre ha prevalecido la unidad, la responsabilidad y el interés general. Mañana a las 9 de la mañana, Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Yone Belarra van a jurar o prometer sus cargos ante el rey. Vicepresidenta segunda Calviño, vicepresidenta tercera Díaz y ministra de Derechos Sociales Belarra. Se va Iglesias del Gobierno enfatizando lo que él ha descrito como las contradicciones y límites que se ha encontrado en su coalición con el PSOE. Enfrente del Gobierno hay oligarquías que ejercen su inmenso poder político, económico y mediático para que las instituciones defiendan sus intereses y no los intereses de la mayoría. Esto, junto a la propia correlación de fuerzas dentro de la coalición, hace que haya muchos límites y contradicciones. Pero creo que hemos demostrado que, a pesar de todo, las cosas se podían hacer mejor. Poco después de salir de su último Consejo de Ministros, Iglesias se ha ido ya como candidato a un acto de Podemos en Coslada, una ciudad de la Comunidad de Madrid, y allí un grupo de fascistas ha intentado boicotear ese acto con el brazo en alto. Saludo fascista. ¡Fuera la casa de nuestro barrio! ¡Fuera la casa! Iglesias se ha acercado a ellos, se ha encarado a ellos. La policía y la escolta del todavía vicepresidente se ha interpuesto entre los dos grupos. Los afines a Iglesias han pedido a la policía que identificara a los fascistas, pero nos dicen a esta hora fuentes de la Policía Nacional que no se ha producido ninguna identificación ni detención. España seguirá suministrando la vacuna de AstraZeneca solo a los trabajadores esenciales y a las personas por debajo de los 65 años, aunque sobre el papel eliminan ese tope de edad. Pero en la práctica va a ser así. AstraZeneca para trabajadores esenciales y menos de 65, y por encima de esa edad Pfizer, Moderna y ahora también Janssen. Así figura en el documento de la Comisión de Salud Pública que hemos avanzado en la SER hace una hora, a las 7. Mariola Lourido, buenas tardes. Buenas tardes, Aimar. La decisión de la Comisión Pública de Salud Pública es llamativa y ambigua porque, por una parte, determina levantar el límite de edad para administrar AstraZeneca. Incluso el documento al que ha tenido acceso la cadena SER cita 4 estudios sobre su efectividad en mayores y cita también recomendaciones internacionales como la de la OMS, pero a la vez se acota su uso a los trabajadores esenciales que no están en activo más allá de los 65, y en cuanto a la población general dice que hay que seguir vacunando a los menores de esa franja. Hay otra novedad muy relevante que tiene que ver con la nueva vacuna de Janssen, que si no hay más retrasos llegará a finales de abril. Se ha decidido utilizar Janssen con los mayores a partir de 66 para completar cuanto antes la vacunación de otro de los grupos de edad con mayor riesgo. También se recomienda Janssen para los colectivos difíciles de localizar, como personas sin hogar o temporeros. Hay que recordar, Aimar, que es un monodosis, que es de una sola dosis. Asimismo, se usará con personas con discapacidades y enfermedades mentales graves. Por lo tanto, en España, AstraZeneca se va a destinar a la población más joven, mientras que en Alemania, Angela Merkel está reunida a esta hora con los Länders porque 3 de ellos, 3 estados federados alemanes, Berlín, Brandenburgo y Renania del Norte, han paralizado la vacunación con AstraZeneca a menores de 60 años. Lo hacen porque han detectado allí 31 casos de trombos en personas vacunadas, todos menos 2 eran mujeres de menos de 56 años vacunadas con AstraZeneca. Y sobre vacunas, escuchen esto, la Comunidad de Madrid va a dejar de vacunar desde este jueves hasta el domingo a los mayores de 80 años y a los grandes dependientes. Los deja de vacunar durante todo el puente, porque como cierran los centros de salud esos días por el puente, pues se para la vacunación para esos colectivos que son absolutamente críticos, los mayores de 80 y los grandes dependientes. Especificidades de la gestión madrileña, porque en el resto de comunidades no va a ser así. Joan Jimeno, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, cierran los centros de salud y los servicios de urgencias de atención primaria, que es donde se podría seguir con el proceso. Llevan cerrados desde marzo de 2020. Madrid dejará de administrar en torno a 15.000 dosis por día cerrado a personas mayores de 80 años y unas 1.000 vacunas diarias a personas dependientes. Se continuará, por tanto, con la vacunación de estos sectores de la población a partir del lunes, una vez concluidas las vacaciones de Semana Santa. Y el gobierno intenta explicar como puede
que hoy, un año después de que empezara la pandemia, el Boletín Oficial del Estado haya publicado la ley que obligará a llevar mascarilla en todas partes, incluido el monte, la playa o donde sea, cuando la ciencia en este año ya ha ido demostrando que con distancia social y al aire libre la posibilidad de contagio es mínima. Preguntado por esto, el gobierno dice que hay puntos de esa ley que se ha publicado hoy que ya están desfasados. Que es fruto de haber tramitado un Real Decreto Ley como proyecto de ley allá por el mes de junio, donde, como ustedes recordarán, hemos tenido diferentes normas, diferentes adaptaciones. Bueno, dicen que han tardado mucho esta ley en llegar al BOE por la lenta tramitación parlamentaria y que mañana en el Consejo Interterritorial se va a estudiar si hay que actualizar algo, pero es que este punto concreto, el punto de la obligatoriedad de llevar mascarilla en todas partes, aunque sea en la punta del monte, esto no es algo que se pusiera en su momento hace casi un año y ahora ha quedado viejo. Esto lo introdujo el PSOE como una enmienda hace 2 semanas en el Senado. Así que, a no ser que cambie la norma antes, este verano en la playa con mascarilla. Hemos preguntado hoy en la del Sardinero, en Santander, a los bañistas que estaban allí. Cuando hay una distancia que no te encuentras a nadie, me bajo la mascarilla y voy andando sin mascarilla. Cuando te cruzas con alguien que no puedes guardar esa distancia, coges, te la subes y ya está. Es cierto que es más incómoda, pero yo creo que es más incómodo coger el virus. Hombre, pues me parece normal. Aunque yo estaba sin ella, me parece normal. Sí que es verdad que vas andando y te agobia, sobre todo con este calor y sobre todo en verano, que seguirá seguramente esa norma, porque al final te cruzas con gente. Si hay mucha gente, no vas a respetar esa seguridad, ¿no?, de distancia. Yo pienso que cuando estás caminando y a una distancia, si hay gente cerca, me la pongo. Con aires de playa empieza Hora 25. Esther Bazán, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a preguntar a Jordi Carbó si se puede ir en estos días a la playa o al monte. Jordi, adelante. Buenas tardes. Las nubes, que en las últimas horas han sido abundantes en el oeste de la península, pero apenas han dejado algunas gotas, desaparecerán la próxima noche. Así pues, mañana, tiempo radiante, con ambiente suave la mayor parte de horas, un poco más de frío al empezar la mañana, durante la tarde máximas de 20 a 25 grados, cerca de los 30 en el Guadalquivir. En el Mediterráneo, ambiente más fresco, a ratos con viento y algunas nubes bajas, incluso en algunos momentos bancos de niebla. Vamos con los titulares del deporte. Sonia Luz, buenas tardes. ¿Qué tal, Esther? Buenas tardes. La selección española de fútbol entrena ahora mismo en la Cartuja, en Sevilla. Mañana tercer partido de clasificación para el Mundial. Luis Enrique, el seleccionador, ha escondido sus cartas en la rueda de prensa. En menos de una hora juega la selección sub-21 en Eslovenia y contra la República Checa. Un empate les vale para estar en los cuartos de final del Europeo. No podrá jugar Mingueza. La UEFA ha ratificado su sanción. Y tenemos deporte en directo en segunda división. Alcorcón 1, Oviedo 0 y Málaga 0, Almería 2. Y también Euroliga. El Real Madrid pierde 50-57 contra el Efes y acaban de comenzar el Panathinaikos Baskonia y el Maccabi Barça. 8 y 8 minutos, 7 y 8 en Canarias. Vamos con todo. Al límite del riesgo alto, casi 147 casos por 100.000 habitantes. Este es el dato de hoy de la incidencia acumulada, que nos permite todavía contener la respiración y que provoca casi un efecto psicológico. Y es un cambio en la medición por un ajuste de población lo que ha provocado ese descenso. Vamos al detalle y a mirar la parte alta y baja de la tabla. No son solo números, hay detrás realidades sociales, familiares, personales, pero es esta la única manera que tenemos que hacer la radiografía de la situación. Nicolás Castellano, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. El primer dato, el de los fallecidos, 106 en las últimas 24 horas y en los últimos 7 días se han registrado 265 muertes, de los que la mayor parte, 54, se han contabilizado en la Comunidad de Madrid. 75.305 personas han muerto en España desde el inicio de la pandemia. En cuanto a los contagios, siguen creciendo de manera progresiva. Sanidad suma hoy 4.996 a la estadística, de los que 3.325 corresponden a casos diagnosticados en las últimas 24 horas. Madrid, con 1.457, acumula casi la mitad de todos esos positivos notificados en España con respecto a ayer. Castilla y León con 343, el País Vasco con 323 son las siguientes regiones en número de nuevos contagios, pero hay que tener en cuenta que Andalucía solo ha comunicado 11 porque no ha actualizado sus estadísticas. Por ajustes en los datos de población ya actualizados, a partir de ahora se va a tener en cuenta la población de 2020 y no la de 2019 del INE. Como hasta ahora, la incidencia acumulada a 14 días baja 3 puntos con respecto a ayer y se sitúa ya en 146 casos por cada 100.000 habitantes. El total de casos positivos en nuestro país supera ya los 3.275.000.
Vamos a saber también cómo va la curva de la vacunación, cómo va ese proceso. María Manjabacas, buenas tardes. Buenas tardes, Esther. Pues ha notado un descenso diario en el ritmo de vacunación que podría ser circunstancial o deberse a un retraso en la notificación que llevan a cabo las comunidades. En las últimas 24 horas se han puesto 165.000 vacunas y en total se han inyectado el 91% de las dosis que ha entregado Sanidad. Con la pauta completa, esto es ya inmunizadas, algo más de 2.600.000 personas. Y por territorios está muy unificado. Murcia ha puesto el 86% de las que tiene y en el otro extremo Baleares y La Rioja han administrado el 96%. Por colectivos, en las Fuerzas Armadas están vacunados la mitad del personal, mientras que en las residencias están casi todos, exactamente el 98%. Pues gracias a la vacunación, el Fondo Monetario Internacional va a mejorar las previsiones económicas la semana que viene, pero su directora gerente alerta, como viene haciendo la OMS, de las diferencias en el proceso a nivel mundial. Nos lo cuenta Jordi Fábrega. Hay divergencias peligrosas que están provocando una recuperación económica a distinto ritmo, dice la directora gerente del Fondo Monetario, Kristalina Georgieva. Pese a la mejora general, las perspectivas divergen peligrosamente, no solo dentro de las naciones, sino también entre países y regiones. Lo que estamos viendo es una recuperación a varias velocidades. Preocupa que mientras países como Estados Unidos o China volverán este mismo año a los niveles prepandemia, otros están lejos aún de ese nivel. La directora gerente del fondo pide no bajar la guardia y acelerar la producción de vacunas y su distribución para que lleguen también a los países más vulnerables. A la espera de una decisión en Alemania sobre el uso de AstraZeneca, en esa reunión de la canciller Merkel con el ministro de Sanidad y los responsables de los Länder, el ministro alemán de Interior ha vuelto a hacer un llamamiento a no viajar, a no hacer desplazamientos que no sean estrictamente necesarios. Por propia seguridad, ha dicho. Alemania pide desde hoy PCR negativa a aquellos que vuelvan al país. También PCR negativa, recordamos, para entrar en España desde Francia por carretera. Estos controles han provocado hoy retenciones en algunos puntos. Y en Italia se anuncia, pero no se sabe cuándo entrará en vigor, prueba negativa de coronavirus antes de entrar en el país, cuarentena de 5 días y una nueva prueba. Hasta ahora se podía regresar de la Unión Europea con prueba negativa, pero no era obligatoria la cuarentena. Y como se adelantó ayer, la Organización Mundial de la Salud ha presentado su informe sobre el origen de la pandemia. Todas las hipótesis están abiertas, aunque algunas teorías, dice, son más probables que otras, y la menos probable es que saliera de un laboratorio. La OMS ha negado presiones de China para eliminar conclusiones de ese informe. La investigación, por tanto, continuará. Victoria García. El equipo de expertos de la OMS ha tardado más de un mes en poner por escrito sus conclusiones de la investigación sobre el origen del coronavirus que realizaron en China. Lo único que tienen meridianamente claro es que fue un murciélago el portador del virus original y este lo transmitió a los humanos. Falta el engranaje intermedio, cómo llegó desde el murciélago al hombre, y ahí aún no está nada claro. Barajan algunas hipótesis como un segundo animal transmisor o carne consumida. Peter Benenbarek es el jefe de la misión y experto en seguridad alimentaria. Dice que las acusaciones que se lanzaron sobre que el virus se había escapado de un laboratorio chino no tienen consistencia. Aparte de esas acusaciones, nadie ha presentado argumentos válidos o evidencias de que laboratorios de la región que sí hemos visitado hubieran estado involucrados en eso, así que es muy poco probable. Si lo que me pregunta es si es imposible, pues no lo es. Agradecen la colaboración de China, a la que no han puesto ninguna pega, y lo que queda ahora es continuar investigando. Último adiós de Pablo Iglesias 15 días después. Hola a todos y todas. Quiero contaros una decisión muy importante que he tomado. Que si los inscritos quieren, voy a presentarme a las elecciones del próximo 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. Esta es mi última intervención en el Senado. Quería darle las gracias a todos ustedes, señoría. También a las bancadas que me abuchean. Ha sido un honor y un privilegio debatir con ustedes, tanto desde la bancada del Gobierno como compareciendo en comisión, y he aprendido de todos ustedes. Quiero que mis últimas palabras en esta tribuna democrática, esta vez como vicepresidente del Gobierno, vuelvan a ser un homenaje a esas generaciones de españoles y españolas que lucharon contra el fascismo por la libertad y por la justicia social. Porque fueron, somos, porque somos, serán. Hola a todos y todas. Hoy ha sido mi último Consejo de Ministros. Ha sido un honor ser vicepresidente del Gobierno de España. Ahora me toca seguir trabajando donde creo que puedo ser más útil. Seguimos.
Anunció con un vídeo su marcha para ser candidato a la Comunidad de Madrid. Hoy se ha despedido de sus compañeros de Consejo de Ministros y después ha colgado en las redes sociales otro vídeo desde su despacho de vicepresidente con la cartera al fondo. Su propia despedida antes de que a la ministra de Hacienda y portavoz se le preguntara por su marcha en la rueda de prensa habitual después de la reunión del Gobierno de los martes. ¿Cómo ha sido esa despedida, Óscar García? Hola Esther, buenas tardes. Pues según María Jesús Montero ha estado cargada de agradecimiento. Realmente le quería agradecer, ha agradecido el apoyo y el agradecimiento por la tarea y por la labor realizada. Pero no solo eso, porque Sánchez ha manifestado su afecto, su cariño por el vicepresidente segundo. Incluso el presidente ha destacado que el trabajo de Iglesias en un momento de pandemia y crisis económica se haya desarrollado con responsabilidad y con compromiso por su parte. Sin embargo, Iglesias, que también ha agradecido a los otros ministros su apoyo de estos días, según Montero, no ha comparecido junto a ella. Que se debe justamente a cuestiones organizativas. Montero cree que la interlocución entre PSOE y Unidas Podemos dentro del gobierno no tiene por qué cambiar. Pero yo diría que no se va a modificar de manera sustancial lo que es la vida cotidiana del Consejo de Ministros. Y asegura que a partir de ahora le corresponderá a Unidas Podemos definir cómo y de qué manera establece la interlocución con Sánchez Pablo Iglesias. A la segunda tampoco fue la vencida. Habrá que esperar un máximo de 2 meses para volver al Parlamento de Cataluña, esperar si se cumple el guión a que Pere Aragonès sea elegido presidente de la Generalitat. Junts lo ha vuelto a impedir por segunda ocasión, aunque pronostica que llegará el acuerdo antes de ese máximo marcado en la ley. Aragonès, por su parte, ha advertido en su discurso de hoy de que gobernará sin tutelas. Informa Xavi Abelló. A pesar de haber acercado posiciones sobre el papel de Puigdemont en el procés, Aragonès ha advertido que no permitirá que le controle. El lideratge de las institucions de Catalunya. El liderazgo de las instituciones de Cataluña, este Parlamento, el Gobierno y su presidente, sin sustituciones ni tutelas. Sense substitucions ni tutelas. También ha lamentado que no le han investido ya hoy, a pesar de las pocas diferencias que a su juicio hay en estos momentos en la negociación. Junts, sin embargo, considera que quedan asuntos por resolver, como tener una acción conjunta en el Congreso o pactar un programa diferente al acordado entre Esquerra y la CUP. No ens interpel·la l'acord bilateral que han arribat la CUP y Esquerra. La diputada Gemma Geis ha dicho no poder defender ni sentirse interpelada por ese acuerdo. La oposición le ha reprochado a Aragonès la nueva derrota, a su juicio, una humillación de Junts. Que haurà estat víctima d'una innecessària humiliació. El socialista Salvador Illa emplaza a la presidenta del Parlamento, Laura Borras, a permitirle también someterse a la investidura para presentar su alternativa. Por cierto, la Abogacía del Estado ha evitado pronunciarse sobre los indultos en el informe remitido al Tribunal Supremo esta tarde. La Sala Segunda debe emitir un informe preceptivo, pero no vinculante para el Gobierno, que tiene Pilar Velasco la última palabra. La Abogacía del Estado ha remitido a la Sala Segunda del Supremo el último informe que necesita el Alto Tribunal para avanzar en el trámite de los indultos. El escrito lo acota a los presos condenados del proceso por malversación, Junqueras, Romeva, Turull y Bassa, y certifica las fianzas provisionales al Tribunal de Cuentas por el 1 de octubre. 4,1 millones ya afianzados de cara a que se celebre el juicio en el organismo fiscalizador. Eso sí, rechaza pronunciarse. Argumenta la abogada del Estado, Rosa María Seoane, que no le corresponde en cuanto a órgano de la Administración del Estado manifestarse sobre la conveniencia del indulto. Se podría entender, añade, que se estaría anticipando o determinando el sentido de una decisión que solo al Gobierno compete. Con este escrito, el Supremo tiene que realizar su informe preceptivo, aunque no vinculante para el Gobierno. Recordar que la Fiscalía ya se pronunció en contra por falta de arrepentimiento. Pensar en lo que pasa en casa, analizar la vida propia viendo en la televisión la ajena. Las llamadas y los mensajes vía WhatsApp se han disparado después de que Rocío Carrasco contara en televisión, en horario de máxima audiencia, lo que a ella le pasó y sintió. Fue una manera de visibilizar la violencia machista, dijeron entonces algunos políticos cuando se conoció el detalle de la vida de la hija de Rocío Jurado. Vamos a ampliar con Sonia Ballesteros. Un 42% han aumentado las llamadas al 016 entre la semana anterior a la aparición de Rocío Carrasco denunciando maltrato en televisión y la semana de después. En la del 15 de marzo se contabilizaron algo menos de 1.500 llamadas y en la del 22 fueron más de 2.000. Desde el Ministerio de Igualdad han explicado que este incremento tan elevado se debe a que los medios de comunicación han dado publicidad a este teléfono de atención a las víctimas de violencia machista. El volumen de llamadas ha crecido especialmente entre las 5 y las 7 de la tarde, tramo que coincide con la emisión del programa Sálvame. También han aumentado muchísimo los mensajes a través de email y los contactos por WhatsApp, que se han multiplicado por 15. Una de cada 3 empleadas del hogar o que se dedican a los cuidados vivía ya antes de la pandemia bajo el umbral de la pobreza, y esta situación ha empeorado con la llegada del coronavirus, según un informe de la ONG Oxfam Intermón. Nos lo cuenta Sira Valdés.
Solo en la primera ola, señala la ONG en su informe Esenciales y sin derechos, se destruyó el 8,3% del empleo de este colectivo, más de 3 veces más que en el conjunto de los trabajadores. Esto sin tener en cuenta que un 36% de su trabajo se presta irregularmente, lo que hace sus condiciones aún más precarias. Liliana Marcos es portavoz de la ONG. No tiene garantizados los mínimos derechos laborales, ni prevención por desempleo, ni protección ante el despido injustificado, y además no pueden hacer efectivos aquellos que sí que tienen reconocidos. Una realidad que conocen bien quienes la han vivido. Del hogar que sus jefes les han dicho que no van a poder salir a descansar hasta que la persona mayor a la que cuidan sea vacunada y que si salen van a ser despedidas. Es Carolina Elías, portavoz de SEDOAC, que señala que no solo se han perdido empleos, sino que muchas de las nuevas ofertas ni siquiera alcanzan el salario mínimo interprofesional. En la SER les hemos adelantado la propuesta del Ministerio de Trabajo sobre negociación colectiva y subcontratación. Hoy se ha celebrado una nueva reunión con los agentes sociales que ha terminado sin avances. El diálogo se va a retomar a partir de ahora semanalmente. Rafa Bernardo. La propuesta del Ministerio, a la que las partes responderán en la reunión de la semana que viene, plantea en subcontratación que el convenio de referencia sea siempre el sectorial, bien de la actividad de la empresa principal, bien de la secundaria, pero cerrando la vía, que había abierto la reforma laboral de 2012, a los convenios de empresa de subcontratas que rebajan las condiciones laborales, como ha sucedido, por ejemplo, con las camareras de piso. En cuanto a la negociación colectiva, Trabajo propone que el convenio de empresa, que según la reforma de 2012 tiene prioridad sobre el de sector, pierda esa prioridad en todos los asuntos clave: salario, duración de jornada o retribución de horas extra. Hoy la reunión ha durado algo más de 2 horas y ha acabado sin avances, entre otras cosas porque la patronal había enviado solo a técnicos y no a sus negociadores habituales. A partir de ahora los encuentros serán todos los miércoles por la mañana. El Banco de España constata que los ERTE han sido una herramienta efectiva para proteger al empleo, especialmente en la primera ola. Solo un 10% de las personas que estuvieron en ERTE entonces terminaron perdiendo su empleo. Aunque eso sí, a medida que se alarga la pandemia, el porcentaje de los que consiguen volver al empleo es cada vez menor. El informe concluye recomendando vincular la protección de forma más directa a las actividades formativas para los afectados por ERTE. En la cadena SER, Hora 25. La música para este martes santo, viene de la Comunidad Valenciana. Las sociedades musicales de la Comunidad Valenciana han sido declaradas por el Consejo de Ministros manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial. Conforman un extraordinario fenómeno, dice el acuerdo, que agrupa a más de 1000 bandas de música y que suponen una puerta abierta a la cultura, la educación y la creatividad para la población. El Consejo de Ministros ha valorado el creciente protagonismo de las mujeres en este tipo de sociedades musicales. Un movimiento único, dice, una tradición de enorme valor cultural que ahora, con este acuerdo, con esta declaración de Patrimonio de Cultura Inmaterial, queda salvaguardada. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.